¿Qué tienen en común los países desarrollados? Que se han El primario, ¿no? especializado. ¿Cómo? ¿Secundario? El Oh, primario, perdón. ¿Primario, Secundario. secundario o terciario? Y marcas Secundario. los países industrializados se han especializado en el sector secundario, por eso se llaman países industrializados. En nuestro caso nos hemos especializado en el sector primario. Por eso algunos textos dicen, en la División Internacional del Trabajo, Perú se especializa en el sector primario, un exportador de materias primas. Entonces, si tenemos materias primas, tenemos que transformar, tenemos que invertir en industria, pero para invertir en industria, tenemos que invertir en educación, ¿de acuerdo? Y que la población peruana pues sea de capital humano, de alto valor. Muy bien, ese es el tema. También, en cuál de los tres sectores se encuentra la población económicamente activa? La PEA en el Perú, población económicamente activa. En, en el sector primario, en el sector secundario o en el sector terciario. ¿Dónde se encuentra la PEA? A ver, activen su audio. terciario, Sí, aquí se encuentra la PEA. Sector terciario. La población económicamente activa se encuentra en el sector terciario. Los economistas plantean que la economía sea terciarizada, ¿ya? Sector terciario. Muy bien, hoy ya terminamos con el tema de sectores económicos y actividades económicas. La industria. Mira, ve, la industria. La industria. ¿Qué hace la industria? Eh, Transforma materias primas. Transforma. Implica transformación. La industria transforma, ¿sí? Que transforma materias primas. Que transforma insumos. Materias primas e insumos en productos manufacturados. En productos manufacturados. Eso se denomina industria. Transforma las materias primas en productos manufacturados. Es decir, la industria da valor agregado. La industria da un valor agregado. Si la materia prima fue hierro, una industria siderúrgica lo ha convertido en acero. El hierro convertido en acero. La industria da mayor valor agregado. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya en el curso de economía, ¿cuáles son los factores productivos? Trabajo, capital, tecnología. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿En qué zona? Esta es una evidencia de la semana número 16. ¿Por qué predomina mayor porcentaje de industrias en Lima? ¿Cuál es la causa principal para que predomine el 52,8% de la industria nacional se ubique en Lima? ¿Cuál sería la explicación? Es un rezago del centralismo político, económico, social. Lima era el Perú y como resultado, como rezago, simplemente, del centralismo, aún en Lima predomina el mayor porcentaje de la industria nacional. ¿De acuerdo? Eh, Después de Lima es Arequipa.
Después de Lima es Arequipa. La industria requiere energía, ¿sí? Industria requiere energía. Entonces, para desarrollar la industria, los empresarios dicen, es factible de contar con energía de manera constante, ¿ya? Entonces, te puedes imaginar dónde predomina el mayor número de centrales hidroeléctricas, en Lima. Después es Arequipa, 6,2. Después de Arequipa es Junín, la zona central, y costa norte-centro, La Libertad. De la Sierra Sur es Puno, y la frontera próxima a Ecuador, Piura. Entonces, si planteamos preguntas referente a la industria, solamente planteas transforma, da valor agregado, transforma a las materias primas en productos manufacturados. ¿Cómo se encuentra la industria nacional? Cuando tenía tu edad de profesor de geografía, decía, la industria nacional se encuentra rezagado, es dependiente, ¿no? Pero en la actualidad, Perú fabrica, por ejemplo, bolicheras, barcos pesqueros. Perú fabrica fragatas. Encima Callao se fabrica barcos de guerra. Entonces, también exportamos parte de la computadora. ¿Ah? Entonces, Perú ya no es del antaño, pero podíamos estar mejor si el gobierno de turno, ¿de acuerdo? Invirtiera en educación y luego en el desarrollo de la industria. Así es, tenemos materias primas, pero el talento humano se va al extranjero a servir o dar su conocimiento a otros países o empresas transnacionales, ¿ya? La industria nacional. A ver, pasemos. Eh, Tipo de industria. Industria base. Industria base, ¿ya? Industria pesada o base. Pesada. En los países en vías de desarrollo predomina industria pesada o base, ¿ya? Industria base. Pregunta de examen mensual a través de la PRE. ¿Qué hace una industria metalúrgica? ¿Qué hace? Y respondes, es una roca. ¿Y qué es una roca? Es un agregado de minerales. ¿Pero todos los minerales son útiles? No. Por el momento no. De repente dentro de 100 años, 200 años, ese mineral que hoy día no se utiliza podría ser útil dentro de 100 o 200 años. Entonces, como aún no utilizamos, vamos a eliminar impurezas, vamos a eliminar minerales, de acuerdo que aún no utilizamos en el siglo XXI. Y después de eliminar las impurezas de la roca, ¿de acuerdo? En una industria metalúrgica, por ejemplo, la Oroya, es que, em, la Oroya es capital metalúrgica del Perú, ¿de acuerdo? Capital metalúrgica del Perú. También es una zona que genera contaminación. Entonces, en esta industria metalúrgica se elimina, esta industria elimina impurezas de la roca y produce concentrados o barras de zinc, de cobre, de plomo, aparte ácido sulfúrico. A eso se llama industria metalúrgica, que elimina las impurezas que están presentes en la roca y el producto final son barras o lingotes de metales. Y la Oroya, que se encuentra en Junín, es considerada como capital metalúrgica. ¿De acuerdo? Somos un país polimetálico y tenemos ejemplo la Oroya, que en un gobierno que ya ustedes de repente que ya conocen fue
fue del Estado peruano, fue privatizada, fue comprada por un empresario que siempre que se hace presente cuando hay conflictos, contradicciones, tanto en África como en Asia, pues lo compró y después de comprar, se supone que en el contrato dice vamos a modernizar y esa modernización nunca llegó. ¿Ya? Y ahora ha demandado al Estado peruano más o menos por 800 millones de dólares. Estamos en ese problema. Ya está judicializado a nivel internacional. Metalúrgica, siderúrgica. La industria siderúrgica es la industria del acero. Así marcas. La industria siderúrgica es la industria del acero. El acero en el pasado, ¿qué fue? El acero en el pasado fue simplemente, aquí está, a ver, ahí está. Fue hierro. Entonces, hierro a altas temperaturas más un agregado, eh, un componente del hierro, hierro más carbono, ¿de acuerdo? Hierro más carbono igual a acero, ¿ya? Entonces, a altas temperaturas, un componente es carbono y ese hierro se convierte en acero. Aceros Arequipa, eh, Cider Perú, en Chimbote, ¿ya? Entonces, Aceros Arequipa, tenemos en Ica, tenemos en Arequipa. Aceros Arequipa es razón social, se encuentra en Ica como en Arequipa y Cider Perú en Chimbote, ¿de acuerdo? Muy bien, estas varillas de acero, seguramente dice Cider Perú o dice Aceros Arequipa. Abastece a la industria de la construcción, ¿ya? Y también produce plancha de acero. Importante. Vamos a borrar. Industria petroquímica. Aquí, ojo, industria petroquímica. Me parece que en el gobierno de Humala se planteó impulsar un polo petroquímico en la parte sur del Perú. Podría ser Tacna, podría ser Arequipa, podría estar ubicado en Moquegua. El gas de camisea debía convertirse en nitrato de amonio, es decir, en abono. Pero por tema de la corrupción se paralizó. Esa es una industria petroquímica. Materia prima, gas natural, crudo, el petróleo natural, y ese petróleo natural, ¿de acuerdo? Ese petróleo natural era una materia prima. El producto final podría ser polietileno. ¿Y qué es eso? Ah, ¿tienes zapatillas en estos momentos puesto? Ah, polietileno. ¿Tiene tu laptop? Polietileno. ¿Tiene tu impresora? Polietileno. ¿Tienes este lavatorio? ¿Tienes algo plástico en casa? Polietileno. ¿Qué fue antes, en el pasado? ¿Qué fue antes? Y respondes crudo. Crudo. ¿De acuerdo? Crudo. Eso hace la industria petroquímica. ¿Ya? Mira, el gas natural, etano, metano, butano. Metano se convierte en amoníaco, amoníaco, ácido nítrico, nitrato de amonio. Ah, esto es el abono artificial. El abono artificial, ¿ya? Y Perú pues tiene gas de camisea, pero preferimos exportar por el contrato a México y llega a México, luego se deriva a otros continentes a mayor precio. Nuestro recurso eh, que se vende barato y los mexicanos reexportan a otro mercado con mayor valor. Eso solamente ocurre en el Perú. A eso se denomina industria base o pesada. Industria metalúrgica, siderúrgica y petroquímica. ¿Ya?
industria de bienes de equipo. También hay profesores de geografía que dicen que Perú se ha estancado. Es no ver un poquito más. Tenemos que explicar tal como es. ¿De acuerdo? Ya, Perú no es del antaño. Hay un desarrollo y hay un desarrollo. ¿Podría ser mejor? Podría ser mejor. Por ejemplo, encima Callao reparamos submarinos, tanto nacionales como extranjeros, ¿no? Fabricamos barcos, fabricamos veleros, ¿no? Fabricamos bolicheras, barcos de guerra, Cima Callao, ¿eh? Cima Chimbote, Cima Iquitos, en Iquitos, selva, en la selva, ya lanchas para los ríos amazónicos. Y encima Chimbote, bolichera, barcos pesqueros, rieles, rieles para ferrocarriles, puentes, ¿no? Aquí está puentes, construcciones navales, rieles para ferrocarriles. Eso hace Cima Callao, Cima Chimbote, Cima Iquitos, Modaza, 100%. Entonces, es del Estado, pero funciona como privado. Se supone que se tiene que contratar a los que conocen. En cambio, Modaza es netamente privada. Modaza fabrica carrocerías, motor aún es alemán, pero ya es un principio. Exportamos buses a diferentes países de Sudamérica, México, a Oceanía. Entonces, sí, una empresa que es privada en expansión. Eso tiene que tener en mentalidad un empresario, de expandirse, no vivir de la teta del Estado. Eso no es empresario. Empresario es el que crea, genera empleo, se expande, visión. Hay que aprender de los empresarios, de repente, europeos o norteamericanos. Entonces, ver cómo se han expandido, que tenemos capacidad, somos muy inteligentes, pero a veces no tenemos apoyo. Pero este empresario se atrevió, ahora tiene ganado mercado mexicano, tiene ganado mercado latinoamericano, y si te subes al el metro de Lima, los buses del metropolitano dicen Modaza en una parte del bus. Es fabricado, ha sido fabricado en el Perú. Bien por ellos, ¿ya? MEPSA, Metalúrgica Peruana Sociedad Anónima, es de razón social, metalúrgica, pero es una empresa metalmecánica. ¿Qué hace una empresa metalmecánica? Transforma aleaciones, no, de hierro. Aquí tiene que estar escrito acero, acero, ¿de acuerdo? La industria metalmecánica transforma el acero, el acero, transforma el acero ¿en qué? Submarinos, buses, piezas para tractores, maquinarias. Eso es la industria metalmecánica. Y debemos impulsar. Hay dos tipos de industria metalmecánica, pesada y ligera. Ejemplo de una industria metalmecánica pesada. Ahí tienes, pesada. Ligera, modaza. ¿Ya? Modaza. Modaza es ejemplo de industria metalmecánica ligera. Cima, metalmecánica pesada. ¿Sí? MEPS es pesada. Fabricamos molinos para eh, la gran minería. Exportamos al mercado norteamericano, canadiense, australiano, sudafricano, ¿no? MEPSA, con acero de segunda. Lo transforman, incorporan otros elementos y nuevamente maquinarias, fabricado en MEPSA. Industria metalmecánica transforma el acero
en maquinarias, herramientas, buses, barcos, etc. Materiales de construcción, materia prima, caliza, yeso, mármol, etc. Industria del cemento. Y esta industria, cemento andino, ¿en qué se emplea? Pues para el tarrajeo, cementos andinos. Se encuentra en Junín, departamento de Junín. Cuando uno visita La Libertad, Cementos Pacasmayo, Cementos Pacasmayo. Si uno visita Arequipa, Cemento Giura, ¿ya? Y resulta que Cementos del Perú, empresa de cementos, en un momento hubo sismo en Chile, hubo necesidad de que los chilenos tuvieron necesidad de contar con cemento, tuvimos la oportunidad de ingresar. Ahora, esa empresa que ingresó a Chile comenzó a comprar empresas chilenas de cemento. Eso es el empresario que tiene visión de expansión. ¿Ah? Genera empleo, se abre mercado en otros países y eso hay que aplaudirlo. ¿De acuerdo? Industria de ladrillos. Quien habla, seguramente tu padre también, teníamos un ladrillo de King Kong, de mi época. Ahí pues hay pirámide, LAR, ¿no? Industrias. Y esto se encuentra en desarrollo. Hay por ejemplo, un proyecto que se está ejecutando, que en Lima, en promedio, Lima, los edificios tendrán en promedio 30 pisos. 30 pisos. Y eso se está ejecutando paulatinamente. Entonces, el boom de la construcción va en desarrollo. Ya no tenemos dónde crecer. Antes crecíamos así. Vamos a suponer, antes crecíamos así, horizontal. Crecíamos horizontalmente. Migración del campo hacia la ciudad, horizontal. Invasiones, ¿sí? De tierras áridas o de zonas agrícolas, pero invasión. No podemos continuar. Ese tipo de crecimiento es en países en vía de desarrollo. Los países desarrollados, jóvenes, los países desarrollados crecen verticalmente. Hay un crecimiento vertical. Y eso es lo que estamos experimentando. Y para ustedes será normal construcción impulso de construcciones de edificaciones de mayor número de pisos. Entonces la industria material de construcción se encuentra en desarrollo. Eso sería la respuesta final. Industria eléctrica. La industria pesada o la industria de equipo o material de construcción necesita electricidad. Mira, a ver, centrales hidroeléctricas. Sí, centrales hidroeléctricas. ¿Qué es una central hidroeléctrica? Hidro, agua. ¿Ya? Vamos a hidroeléctrica. Hidro, agua. Energía cinética del agua. ¿Ya? Energía cinética de la hidro. En cambio, centrales centrales térmicas es combustión. Estamos, combustión de gas de camisea, combustión de petróleo, centrales térmicas. En eso radica la diferencia con centrales hidroeléctricas. ¿Ya? La principal central hidroeléctrica, por ejemplo, es Santiago Antunes de Mayolo. Y de la vertiente del Pacífico es la central hidroeléctrica de Huinco. La imagen es la principal central hidroeléctrica de la vertiente del Pacífico. Se encuentra en la cuenca del río Rímac. Si radicas en Lima, una parte de la energía que de repente que estás disfrutando procede de la central hidroeléctrica de Huinco. ¿Ya? Entonces, el número uno de centrales hidroeléctricas de la costa, pero del Perú, es Santiago Antunes de Mayolo. Tenemos 83 centrales hidroeléctricas, produce el 50% de la producción eléctrica a nivel nacional. 83. Mira,
De centrales térmicas tenemos 47. Y 47 se aproxima casi al 50%. Eso quiere decir, eso quiere decir que las centrales térmicas generan mayor eh, energía, mayor porcentaje de energía. Las centrales térmicas. Una de ellas, por ejemplo, es Calpa. ¿Sí? Ahorita Calpa. El gas de camisea, combustión del gas de camisea en Calpa, porque hay demanda tanto industrial como poblacional en Lima. Sabemos que Lima es la ciudad que tiene mayor población. Pero estamos en el contexto de Agenda 2030. Y en el contexto de Agenda 2030, el Estado debe impulsar energías renovables. Energías renovables. Recordando que la costa peruana es un ambiente seco. Y si es desértico, árido, pues en la costa se puede expandir construcción de paneles solares, ¿no? Energía renovable, energía eólica, fuerza del viento, energía mareomotriz, las olas del mar, energías renovables. Debemos impulsar, debemos impulsar la expansión de energías renovables. Eso representa el 2%, ¿de acuerdo? Ahora analicemos en la parte inferior, de color azul. En cuanto al uso de energía, más de la mitad, ya sea de origen hidroeléctrico o térmica o renovable, más de la mitad se utiliza en el sector industrial. Alguien me dijo, profesor, yo pensaba que era de uso poblacional, no, sector industrial. ¿Ya? Sector industrial. Una cuarta parte, sector residencial, la cuarta parte. Más de la mitad, la industria. Y la cuarta parte, sector residencial. El resto, el sector comercial y alumbrado público. ¿De acuerdo? Entonces, industria, más de la mitad. Y la cuarta parte, sector residencial, o sea, poblacional. Es de uso poblacional. Muy bien. Centrales hidroeléctricas, a memoria a corto plazo. ¿Qué nombre tiene la central hidroeléctrica más importante del Perú? Central hidroeléctrica más importante del Perú. Respuesta, chicos, su audio. Pueden hacer uso de su audio, chicos. Ahí está la respuesta. Está escrito. Se encuentra en el sector norte, en el sector central o sur del Perú. La principal central hidroeléctrica se encuentra en el sector norte, Centro. centro, 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 centro. Y de centro tenemos Huinco, Santiago Antiguo de Mayolo, de centrales hidroeléctricas. ¿Cuál de las dos centrales hidroeléctricas es la más importante en el Perú? ¿Y cuál sería la respuesta? Santiago. Santiago Antune de Mayolo. Se encuentra en la cuenca del río Mantaro, en el departamento de Huancavelica. El río Mantaro es un afluente del río Amazonas, ¿ya? O da origen al río Amazonas, el río Mantaro. Es uno de los ríos que da origen al río Mantaro, al río Amazonas. Entonces se encuentra en la vertiente del Amazonas o la vertiente del Atlántico. Pero la pregunta es, en tema de población, la semana 16 o 15, me parece, siguiente semana, la siguiente semana, la siguiente semana, vamos a plantear, por ejemplo, uno de los departamentos de mayor pobreza es Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, el trapecio amazónico, ¿no? O el trapecio andino, el trapecio andino. Pero, profesor, si tiene la central hidroeléctrica más importante, ¿los huancavelicanos se benefician? No. La energía que se genera en Santiago en Mayolo es derivado a la vertiente del Pacífico, ¿ya? Entonces hay muchas centrales hidroeléctricas que no benefician o que no generan desarrollo
en el lugar donde está ubicada. ¿Ya? Entonces, la principal central hidroeléctrica del Perú es Santiago Antuña Mayor, de la vertiente del Pacífico en Huinco. Está en el río, eh, un afluente río Rímac, Santa Eulalia, trasvase de claro, Huascacocha, ¿ya? Se deriva agua de la vertiente del Atlántico hacia la vertiente del Pacífico y el agua que ha sido derivada va al curso del río Santa Eulalia y justo en esa subcuenca se encuentra la central hidroeléctrica de Huinco, ¿ya? Muy bien, vamos a seguir analizando. De color amarillo, azul. En el sector norte, en el sector norte, centrales hidroeléctricas. Mira, a ver, ahí está. Gallito Ciego, cuenca del río Jequetepec. Pero ¿dónde nace el río Jequetepec? En Cajamarca. Pero ¿dónde desemboca? En La Libertad. La central hidroeléctrica Gallito Ciego y la represa de Gallito Ciego se encuentra en Cajamarca. Carhuaquero, el río Chancay de Lambayeque nace en Cajamarca. El río Chancay, ¿de acuerdo? Nace en Cajamarca y desemboca en Lambayeque. Huallanca, el río Santa, decíamos en el tema de relieve peruano, erosiona la Cordillera Negra y al erosionar se forma el Cañón del Pato. Y Cañón del Pato, como pongo, son lugares indicados para construir centrales hidroeléctricas. La central hidroeléctrica de Huallanca o Cañón del Pato. ¿Ya? Muy bien. El mismo de color. Central térmica, combustión de petróleo. En Jaén, Cajamarca. En la selva alta de Cajamarca. Central eólica, fuerza del viento. La central de Talara es una energía renovable. Se encuentra en el departamento de Piura. Estas centrales hidroeléctricas se encuentran en la cuenca del río Rímac. El río Rímac eh, abastece de agua a Lima, ¿de acuerdo? Pero también ese río está contaminado, ¿no? Por aguas hervidas o de origen minero, pero también la energía cinética del río Rímac y de sus afluentes se hace uso para generar energía hidroeléctrica. ¿Ya? Restitución es uno más que se encuentra en el curso río Mantaro, pero no es más importante. El más importante es Santiago Antunes de Mayor. Respecto a central térmica, es combustión del gas de camisea. Combustión de gas de camisea. ¿Ya? Sabemos que en Lima se está desarrollando la industria. Sí, pues en Lima hay mayor porcentaje de industria. Hemos visto que es más del 52%. Antes era el 70%. Pero con la descentralización ha decrecido, pero aún vemos rezago del centralismo, más del 52% se encuentra en Lima. Entonces, no nos podemos abastecer de agua de las centrales que estamos mencionando. También la industria requiere, entonces, el gas de camisea experimenta combustión y se genera energía en centrales térmicas, Chilca 1, Chilca 2, Lima, Calpa, Lima. ¿Ya? En la parte sur, Lima, dije hace un momento, Lima es la zona más industrializada. Después de Lima, chicos, a ver, después de Lima, ¿qué región del Arequipa. Perú? Arequipa. Muy bien, Arequipa, así vas a recordar. Mira, a ver. Arequipa, Charcani quinto, Charcani 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 centrales hidroeléctricas con el nombre de Charcani. De las 6 centrales, la más importante es Charcani quinto. El río Chili es como río Rímac. El río Rímac cruza capital del Perú. El río Chili cruza capital de Arequipa.
¿De acuerdo? El río que cruza la ciudad de Arequipa se llama Chili. Entonces la energía cinética del río Chili eh, es empleado para generar energía hidroeléctrica en Charcani Quinto. ¿Ya? Muy bien. Machu Picchu, río Urubamba, Cusco. Sangabán, río Sangabán desemboca en el río Inambari. Inambari desemboca en el río Madre de Dios. Entonces el río Inambari forma parte de la cuenca del río Madre de Dios. Pero el río Sangabán, a ver, de color, el río Sangabán desemboca en el río Inambari. ¿Ya? Por ejemplo, Huinco no se encuentra en el curso del río Rímac. Este es el río Rímac. Y este es un afluente del río Rímac, el río Santa Eulalia. La central hidroeléctrica de Huinco se encuentra en el curso del río Santa Eulalia. ¿Y qué es Santa Eulalia? Un afluente del río Rímac. Pero sí, no decimos en el afluente, decimos en la cuenca. ¿Ya? Cuenca del río Rímac. Similar. El río Inambari, en este río Inambari desemboca el río Sangabán. Pero a la vez este río Inambari desemboca en el río Madre de Dios. Entonces se encuentra en la cuenca del río Madre de Dios. Sangabán en el departamento de Puno. ¿Ya? Eólica es viento. Guaira 1 en Ica. Central térmica, hilo 1, hilo 2. ¿Eh? Industria metalúrgica. Las minas de Toquepala, Cuajone, mina de cobre. Esas piedras trituradas se lleva pues a las metalúrgicas de hilo y ahí se produce cobre. Entonces, para producir, pues necesitan energía, combustión, ¿de acuerdo? De gas de camisea en la actualidad. Hilo 1, hilo 2, en el departamento de Moquegua. Central solar Rubí. Y esto se debe expandir. Se debe expandir en toda la costa peruana porque nuestro territorio costeño es árido, es de menor humedad. A menor humedad, pues la radiación va a llegar con mayor intensidad. Entonces, sí tenemos también tenemos condiciones para desarrollar la industria o la energía renovable en nuestro territorio. ¿Ya? Bien. Industria ligera. Mira, tienes lente, industria ligera. Tienes tu prenda de vestir, industria ligera. Tienes zapatos, industria ligera. Tienes hambre, conserva, industria ligera. Todo lo que tenemos en casa, industria ligera. Industria liviana, ligera o de consumo. ¿De acuerdo? Dice, ¿ya? Por ejemplo, industria, industria pesquera, industria pesquera. ¿Nuestro mar es frío o no? Sí, profesor, es frío. Y en un mar frío tenemos anchoveta, sardina, por supuesto. Y anchoveta y sardina tiene como alimento a fitoplancton, zooplancton, sí. Entonces, la harina de anchoveta y sardina, harina de pescado, harina de pescado. Y como la anchoveta tiene omega 3, conserva de anchoveta. ¿Ves? Omega 3. Y teniendo anchoveta, tenemos en el Perú problemas de desnutrición. ¿Por qué? Porque se convierte en harina de pescado. ¿Y la harina de pescado para qué sirve? Chicos, activen su audio. Saberes previos. ¿En qué se usa la harina de pescado? ¿Para qué se usa harina de pescado? A ver, saberes previos. ¿Qué idea tienen sobre uso de harina de pescado? ¿Empleamos directamente o indirectamente? ¿No? A ver, Indirectamente. indirectamente. ¿Le gusta consumir carne de cerdo? Sí. Uno de los componentes de alimento balanceado es harina de pescado. ¿Consume con frecuencia carne de pollo? El pollo en las granjas consume harina de pescado.
¿ah? Pero ¿es para el mercado interno o externo? Externo. Mercado externo. Ah, la industria pesquera, la industria de harina y pescado y conservas, exporta y al exportar genera divisas. Su ubicación, Chimbote, Chicama, Chancay, ahora es el megapuerto de Chancay, ¿no? Callao, Pisco. De conservas, Chimbote, Paita, Paita en la costa norte, Coixco, Chimbote, Coixco en el departamento de Ancash y Callao, región Callao. Pregunta de examen de admisión general. La industria oleaginosa. La industria oleaginosa. Aceite vegetal. Aceite vegetal. Industria oleaginosa. Aceite vegetal. Semilla de algodón. Aceite vegetal. Aceitunas. Olivos. Fruta de palma. Aceite vegetal. Aquí está la ubicación. Un ejemplo. La industria oleaginosa es la industria de aceite. ¿De acuerdo? Industria molinera, nosotros importamos, 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 y en la industria molinera, harina. ¿Y la harina en qué se convierte? En fideos, ¿no? Entonces, industria molinera. Industria azucarera, azucarera, ¿de acuerdo? Caña de azúcar, caña de azúcar. La materia prima, caña de azúcar. Producto, mira, a ver, ron Cartavio, ron Pomalca, ron, derivado de la industria azucarera, el ron, ¿ya? Pero generalmente nosotros conocemos, es la industria de azúcar. Claro, es el principal producto, pero también se produce ron Cartavio, chancaca, debemos consumir chancaca, papel Paracas. Papel Paracas, papel higiénico Paracas. A, con el bagazo de la caña de azúcar. Ubicación, la Libertad, Lambayeque, Lima. Industria textil. Tenemos tratado de libre comercio, chicos. Tenemos tratado de libre comercio. En una oportunidad, el gobierno de turno firmó tratado de libre comercio con China. Con China. Y los empresarios textiles de Gamarra solicitaron opinión de los expertos sanmarquinos y plantearon de que debemos oponerse al Tratado de Libre Comercio porque va a frenar el desarrollo de la industria textil. Eso es al ver algo pequeño. El segundo país más poblado de China. Más de 1.400 millones de habitantes. Y de los 1.400, chicos, de los 1.400 millones, 800 millones es clase media, es burguesía. Es que tiene poder de adquisición, puede gastar, puede hacer turismo, ¿sí? El chino actual no se fija en el precio del producto, se fija en la calidad del producto. Y los textiles de Gamarra fabrican en variedad, ¿de acuerdo? Y tenemos materia prima, por ejemplo, algodón tanguis, el algodón pima, que es de calidad, ¿ya? Tenemos alpaca, etcétera, ovino, pero fabricamos en variedad y tenemos un mercado de 1.400 millones. Y hemos firmado un tratado de libre comercio con India. O sea, si solamente vemos nuestro mercado, el empresario tiene que tener mentalidad de expansión. Hay un mercado enorme de 34 millones de peruanos. ¿Cuántos somos parte de la burguesía? Pocos. Y los chinos son 800 millones. Hay un mercado enorme. Entonces, la industria textil, si lo, y se atrevieron, pues tienen mercado con Estados Unidos. Deben exportar. Exportan y tiene aceptación. Un polo, de repente, un pariente vino de Estados Unidos y trajo un polo. Y ese, te pones el polo un poquito que te fastidia y te pones el polo nuestro fabricado en nuestra industria nacional, es de calidad. ¿Eh? Nosotros producimos de calidad porque tenemos materia prima de calidad.
mentalidad de expansión, ¿ya? Prenda de vestir, etcétera, etcétera. Industria lechera, aquí está la industria lechera, correcto. Yogur, queso, industria de embutidos, mira, ¿eh? Es prácticamente, generalmente tienen preservantes, y esos preservantes está comprobado que genera pues problemas a la salud, ¿ya? Mejor es consumir algo natural, natural. Pregunta de examen, la industria peletera, esto fue pregunta. La industria peletera es la industria del cuero. La peletería es la industria del cuero. Viajamos a la ciudad de Trujillo, casacas de cuero. Nos vamos hacia Puno, casaca de cuero. Cajamarca, Cusco. Ah, la peletería es la industria del cuero. El cuero, por ejemplo, un empresario, a ver, no, cartera, Renzo Costa, por su marca tiene un alto precio. Así es. Derivados. Industria de bebidas. Perdió la selección peruana, bebidas. Ganó la selección peruana, bebidas. Perdió mi candidato, bebida. Ganó. Cualquier excusa en el Perú es para beber. Entonces concluyes, la industria de bebidas se encuentra en desarrollo, ¿ya? El grupo AG, por ejemplo, es de industria nacional, se ha expandido a mercado latinoamericano, al mercado asiático, al mercado africano, una burguesía de mentalidad en expansión. Listo. Industria maderera, tenemos Amazonía, una Amazonía extensa, pero no aprovechamos. Si comparamos, Chile tiene bosque boreal, bosque templado. Chile tiene bosque templado, pero nosotros tenemos selva. Y comparando los dos países, Chile exporta mayor volumen respecto a Perú, pero la madera sale de contrabando. Y eso solamente ocurre en el Perú, ¿ya? Industria farmacéutica. La industria farmacéutica no solamente es de medicamentos, también es de cosméticos. Cosméticos, ¿ya? Como se encuentra en desarrollo. En desarrollo. Industria de cosméticos en el Perú. Ahora, cuando tenía tu edad más o menos, radicaba en el cercado de Lima, quien usaba cosméticos, estoy hablando en contexto aún machista, solamente del género femenino. Ahora, varones y mujeres utilizamos, nos queremos ver mejor, entonces utilizamos. Entonces, si hay demanda tanto de mujeres y varones, se supone que tiene que estar en desarrollo. La industria farmacéutica. Además, se expande a otros mercados de otros países y latitudes. ¿Ya? Comercio. ¿Qué cosa es comercio? Comercio, el economista dice, es zona de intercambio. Claro, intercambio. Comercio es el lugar donde hay intercambio. En el mercado existe una persona que tiene demanda de un producto y en el mercado existe ofertantes. Entonces, demandantes y ofertantes. Y en el mercado ocurre intercambio. Comercio es intercambio, nada más. Hay comercio interno y comercio externo. El comercio interno, mayorista, mercado mayorista. Mercado de frutas. Mercado de frutas. Ah, de repente conoce el mercado de frutas. 5 AM, mercado de frutas. Un caldo de gallina. Es diferente el sabor. ¿Ya? Mercado de frutas. Frutan de todas las regiones del país y a un precio menor. Gran Mercado de Lima. Ah, mayorista. Se vende por mayor, pero también se puede comprar 10 kilos, 5 kilos. Mercado minorista. Mercado tradicional. Mercado central. Aquí es el mercado donde radiqué como 10 años más o menos. Es el mercado central. Un mercado tradicional. Es el mercado del barrio. ¿Ya?
mercado del barrio, es el mercado del distrito, de la provincia, etcétera, etcétera, ¿ya? Mercado tradicional. Todos los distritos tienen sus mercados tradicionales. Todas las urbanizaciones, las cooperativas tienen su mercado tradicional. Y en el perímetro del mercado tradicional, el comercio ambulatorio. Antes así era Lima, el cercado de Lima, la avenida Bancay, la avenida Girón Guayaga, Ucayali, repleto de comercio ambulatorio. Entonces, se hacía recomendaciones. Eso es vía pública, estimado padre de familia, es una vía pública. Tarde o temprano te van a expulsar. Lo que tienen que hacer es ahorrar, tener capacidad de ahorro, ahorrar lo suficiente, luego comprar pues establecimiento en un centro comercial. Muchos recibieron el consejo y ahora son empresarios. Y otros dijeron, no, pero no creo que nos vote. Ahora están simplemente dependientes, desplazándose de un lugar a otro. Entonces, siempre podemos empezar de abajo. Ahorro, 10 años después de ahorrar, inversión. ¿Ya? Ese es un ejemplo de mercado minorista. Supermercados. Esto es lo que está en ascenso en el Perú. Nos vamos hacia la libertad, hay supermercados. Viajamos a Iquitos, supermercados. Nos vamos a Puno, supermercados. Nos encontramos en Anca, supermercados. Ah, se encuentra en desarrollo. ¿Es importante para el Estado, para el gobierno de turno? Sí. ¿Por qué sí? Porque cuando nosotros compramos calzados o prendas, IGB, Impuesto General a las Ventas. Ah, es importante para el gobierno de turno porque impuestos, ¿ya? Centros comerciales, etcétera. Eso sería ejemplo de mercados minoristas y mayoristas se vende por mayor a menor precio, pero mayor volumen, ¿ya? Muy bien. Comercio interno. Comercio externo. Perú exporta, Perú compra. Ah, es el intercambio entre país, Alemania, Perú. Eso es, dice internacional. Se realiza entre países, ¿ya? Se realiza entre países. Regulado por el Ministerio MINCETUR, ¿no? Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Importación es comprar, comprar. Antes, por ejemplo, autos que tenían un valor de, vamos a suponer, de $80.000, $60.000, $40.000. Esos autos ya están como $12.000, $10.000. Seguramente va a seguir descendiendo el precio de los autos porque en nuestro espacio hay un megapuerto de Chancay, ¿ya? Administrado por los chinos. Ya es un megapuerto. Y como hay un megapuerto, Estados Unidos, que es contrario a China, dice, Estados Unidos va a construir un megapuerto en Arequipa, Corío. Ah, si hay contradicción que invierta, ¿no? El que sale beneficiado es el Estado peruano, ¿ya? Importar es comprar, comprar. Muy bien. Exportar es vender. ¿Qué vendemos? Productos tradicionales. ¿Cuál es la diferencia entre productos tradicionales y no tradicionales? Que siempre hemos exportado. Exportamos en mayor volumen, menor valor agregado. Es una característica, mira, tradicional, con frecuencia. Hace 100 años exportamos menor valor agregado, en bruto, en otras palabras, pero por el momento genera mayores divisas. Las exportaciones tradicionales es el que genera divisas, ¿ya? Destacan los productos mineros. ¿Qué necesita China? Lingotes, barras de cobre, de zinc. ¿Qué necesita Alemania? Lo mismo. ¿Qué necesita Estados Unidos? Lo mismo. Exportamos menor valor agregado. ¿Por dónde sale? Por el megapuerto de Chancay. ¿Por dónde sale? Por el puerto de Callao. ¿Ya? Muy bien.
de productos no tradicionales estamos aprendiendo a exportar. Mira, café, arándanos. Estamos aprendiendo, estamos dando valor agregado. Comparando años anteriores, voy a cambiar de color, es cierto, productos tradicionales, de exportaciones tradicionales, genera divisas. Pero respecto a años anteriores, vamos a borrar esta parte, respecto a años anteriores, se encuentra en descenso, comparando el cuadro de hace 10 años al 2025, va en descenso. Comparando el cuadro de hace 10 años, 2025, productos no tradicionales se encuentran en ascenso. ¿Y eso es positivo? Es positivo. ¿Por qué es positivo, estudiantes? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Por qué se está desarrollando? ¿Por qué es importante el desarrollo o la exportación de productos no tradicionales? ¿Por qué es importante? Que está creciendo la exportación de productos tradicionales. ¿Cuál sería la respuesta? Está en las tres viñetas, una de las tres viñetas. Mm, Es una de las tres viñetas. A ver, ¿cuál sería la respuesta? ¿Por Mayor qué es valor, importante? ¿eh? Correcto. Mayor valor agregado. Eso es importante. Mayor valor agregado. Por ejemplo, el gobierno actual, ya estuvo planificado, pero se está ejecutando el gobierno actual. Este, trasvase desde aguas del Atlántico hacia el Pacífico. Majes Iguas. ¿Qué estado qué gobierno va a impulsar la construcción? Es de gobierno a gobierno, gobierno a gobierno. El estado de Japón, el gobierno de Japón con el gobierno de Perú. Ya está. ¿Y eso qué va a generar? Al traer agua, obras de irrigación, entonces mayor producción de productos de origen que se ubican en Arequipa. Y eso genera incremento de productos no tradicionales y genera mayor ingreso de divisas. Así tenemos que pensar. Los desiertos del Perú, la costa es desértica, se convierten en oasis con obras de irrigación, con trasvases, con la construcción de represas en la costa peruana. ¿Podría ser mejor? Mejor. ¿Podría ser mejor si estuviésemos fusionados como nación? El problema es que no estamos fusionados y el otro problema es la corrupción, que se ha generalizado. ¿Ya? Transporte. Voy a ganar el tiempo. Transporte. Hay transporte terrestre y el transporte terrestre, jóvenes, transporte terrestre puede ser por carretera, la carretera central, o por red ferroviaria, ¿ya? Ferrocarril del centro, ferrocarril del sur, ¿no? Transporte terrestre. Un país, mira chicos, un país, vamos a suponer capital del Perú. Capital del Perú desde el punto de vista geopolítico, capital del Perú desde el punto de vista geopolítico debería estar en el centro del país, porque capital es corazón, es Heartland, corazón, ¿no? Pero está en Lima, está en la costa. Capital del Perú, Lima, es vulnerable frente a un conflicto. En el contexto de la Guerra del Pacífico, cayó Lima, cayó todo el Perú. ¿Ves? Por eso, capital de un estado debe estar en el punto medio. Y Junín es Huancayo es lugar indicado como capital del Perú. Y como estoy ejemplificando, y capital tiene que estar conectado, conectado. Es como el ombligo del mundo, conectado a través de Capac Ñan, ¿no? A ver, voy a cambiar de color. Y cada carretera principal conectado con carreteras transversales, carreteras transversales. Y cada carretera transversal conectando centros poblados. Mira, eso es desarrollo. Conectado, todo el espacio peruano conectado a través de
Y el punto de intersección, genera polo de desarrollo. Es como una avenida principal de Lima, una avenida principal, otra avenida principal. En ese lugar se encuentran centros comerciales. Genera polo de desarrollo, polo de desarrollo. Mira, polo de desarrollo, polo de desarrollo. Y cada polo de desarrollo es como un pequeño Heartland. Irradia poder, irradia poder, irradia poder. Mira, ¿ven? Y todo el espacio de poder no conectado. Para que esté conectado, necesitamos vías de comunicación. Un país que piense en desarrollarse a largo plazo invierte en la construcción de vías de comunicación. A ver, ¿con qué objetivo se construyó el ferrocarril central? ¿Qué? ¿Para generar desarrollo del país? No, para extraer metales y luego esos metales extraídos del centro llegan al puerto de Callao, del puerto del Callao al mercado externo, exportando en bruto. Nunca hubo planificación estratégica con el objetivo de trazar carreteras, trazar líneas férreas, objetivo, desarrollo integral del país. Nos falta ese tipo de visión. Y eso se enseñaba en el curso de geopolítica. ¿Cómo? Se anuló esos cursos, pero vemos que se trazan como sea y todos en los contratos quieren beneficiarse, ya no es 10%, o sea, 15%. La corrupción también ya incrementó el pedido, no, ya no es 10%, ahora 15%. Esos son ejemplos de transporte terrestre. Transporte aéreo, aeropuertos. Este es el nuevo aeropuerto de Jorge Chávez. ¿Ya? Transporte acuático, marítimo se supone que es mar. Fluvial, ríos, ríos. Lacustre, el único lago navegable del Perú es Lago Titicaca, el puerto lacustre de Puno, ¿no? Transporte acuático, los ríos del Amazonas. Principal vía de comunicación en la vertiente del Amazonas, los ríos amazónicos. Son ríos caudalosos, de mayor volumen, de mayor profundidad y facilita el transporte fluvial. En el lago Titicaca, transporte lacustre. En nuestro mar, transporte marítimo. ¿Ah? Muy bien. Transporte terrestre. Transporte terrestre. Red vial nacional. ¿Qué es? Carreteras longitudinales y carreteras transversales. ¿Qué es una carretera longitudinal? Esto es una carretera longitudinal. Nace en Estados Unidos, conecta la costa peruana, continúa avanzando hacia el territorio chileno. Carretera longitudinal. Va de norte a sur. Es una carretera longitudinal. Otra carretera longitudinal es la carretera longitudinal de la sierra. Comunica los valles interandinos de nuestra serranía. Y la otra carretera es la carretera eh, Fernando Belaúnde Terry, una carretera longitudinal. ¿Pero qué tienen en común? Las tres carreteras va de norte a sur. De norte a sur. Es una carretera longitudinal. Carretera transversal, transversal, carretera transversal, transversal. Aquí transversal es oeste con este. Nace en la costa y se supone que debe terminar al este o en la selva peruana. A eso se llama carretera de vial nacional. En cambio, carretera departamental en un departamento, ya aquí, por ejemplo, vamos a suponer que es un departamento, eh, capital de departamento, capital de departamento. Los departamentos jóvenes se dividen en, una región política se divide en, participamos, una región política se divide en provincia, provincia, ¿de acuerdo? Provincia.
Ya está. Provincia. 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 Provincia y provincia. Ya está. Y cada provincia tiene su capital. Cada provincia tiene su capital. Capital y capital. El red departamental. Red departamental. Une capital de departamento con capital de provincia. Red departamental une capital de departamento con capital de provincia. Une capital de, con rojo, capital de provincia con capital de provincia. Capital de provincia con capital de la otra provincia. Así. Eso es red vial departamental. Dice zona de un departamento uniendo principales capitales. ¿De qué? Capital de provincia. Articula básicamente la red vial nacional con vecinal. Ya está. Red vial vecinal. ¿Qué es? Mira, mira. Esto es una provincia. Vamos a suponer, voy a extraer de mayor grosor. Esta es una provincia. Voy a suponer, esta es una provincia. Aquí está esta provincia. ¿Y qué? La provincia de Huari. La provincia de Huari, departamento de Ancash. ¿Ya? Voy a suponer, esta es una provincia. Y la provincia, chicos, que tiene capital. Cada provincia tiene capital. Y capital de provincia se divide en distritos. Distritos. ¿Ya? Distrito. Entonces la letra y cada departamento, cada distrito tiene su capital. Capital, capital y capital. Y cada distrito tiene su centro poblado. Cada distrito tiene su centro poblado. Centro poblado, centro poblado, centro poblado y centro poblado. Y cada centro poblado tiene capital. Capital, capital. Vamos acá. Vamos. Capital, capital. Por inferencia, por favor. Por inferencia, ¿dónde existe mayor kilometraje? ¿En red vial nacional, departamental o vecinal? Mayor kilometraje. ¿Cuál sería la respuesta? Activen su audio. Nacional. ¿Dónde existe mayor kilometraje? A ver, ¿dónde existe mayor kilometraje? Mira, este ejemplito. Se supone o va a ocurrir lo mismo aquí, aquí y aquí. ¿Dónde existe mayor kilometraje? Red vial vecinal. ¿Por qué? Une capital de provincia con capital de distrito. Capital de distrito entre capital de distrito. Y cada capital de distrito une con capital de centro poblado. ¿Dónde existe mayor kilometraje? Red vial vecinal. ¿De acuerdo? Red vial vecinal. Eso sería la respuesta que debe marcar si es pregunta referente al transporte terrestre. Mira, a ver. ¿Qué dije hace un momento? La carretera longitudinal de la costa. Carretera longitudinal de la costa. La carretera panamericana. Nace en Estados Unidos, termina en Chile, de Chile se va a Argentina, después, o sea, la costa. Mira, inicia su recorrido en nuestro territorio, en nuestro país, en el centro del intercambio vial Santa Anita, en el departamento de Lima, y termina en la frontera con Ecuador, en ese pedacito, pero continúa. Tienes un carro 4x4 y tienes pasaporte y dinero.
Pues vas manejando por la Panamericana, llegas a América Central, llegas a Estados Unidos porque tienes un carro 4x4 con pasaporte y con dinero. Pan, pan es toda, pan, toda. América, quiere decir que esta carretera va a unir todos los países de América, de la parte occidental. ¿Ya? Muy bien. Carretera longitudinal de la sierra une, que dije hace un momento, une los valles interandinos. Principales capitales, el principal capital de nuestra serranía se encuentra en un valle interandino. También tienes 4x4, te desplazas por todos los valles interandinos. ¿Ya? Inicia su recorrido repartición de la Oroya en nuestra patria, en Junín, y termina en el norte con la frontera con Ecuador, conocido como Vado Grande. Y Vado Grande pertenece al departamento de Piura. Y al sur termina en el puente de Zaguadero, provincia de Chucuito, o sea, Puno. Y continúa por el por el país vecino de Bolivia. Y continúa por el país de Ecuador. ¿Ya? Carretera longitudinal de la sierra. Carretera longitudinal de la selva o Fernando Belaúnde Terry. Es el presidente del Partido Acción Popular. En esa época conformada principalmente por la clase media. Si había dos partidos de masas, que era el APRA y la izquierda, entonces medio era Fernando Belaúnde Terry. Llegó al poder y luego impulsó en la selva peruana la construcción de la carretera marginal de la selva. Esa carretera marginal ahora se denomina longitudinal de la selva o Fernando Belaúnde Terry. ¿De acuerdo? Que son carreteras longitudinales que va de norte a sur, de norte a sur. Red transversal, comunica costa, mira, comunica costa con selva. Eso es en teoría. Carretera Olmos, Lambayeque, Corral Quemado, ¿de acuerdo? O simplemente carretera Manuel Mesones Muro. Nace aquí y termina en la selva de, finalmente, Amazonas. ¿Ya? Comunica costa con selva. Carretera Olmos, Corral Quemado o simplemente Manuel Mesones Muro. Carretera Central. Esto es, ahí se rompe esta regla. Comunica costa con sierra. Mira, a ver. Nace en Chosica, se supone que llega hasta el puerto de Callao, llega a La Oroya. Y en La Oroya, carretera longitudinal de la sierra. Carretera long. Este tramo de color rojo, este tramo de color rojo es lo que se conoce con el nombre de carretera central. ¿De acuerdo? Y luego de color negro es la carretera longitudinal de la sierra. ¿Ya? La carretera central es Chosica, La Oroya. Y La Oroya se encuentra en Junín. ¿Ya? Muy bien. Carretera Vía Los Libertadores. Muy bien, los que desean conocer Ayacucho, mira, a ver. Piscoica y termina en la selva alta de Ayacucho. Vía Los Libertadores. En uno de los temas que desarrollé sobre deforestación, dijimos se construyó la carretera interoceánica del sur. Para nosotros se denomina interoceánica del sur. Para nosotros, en cambio, Brasil lo denomina carretera del Pacífico. Va a comunicar el Océano Atlántico con el Pacífico. ¿Ya? Y se taló bosques. Y al talar bosques, se supone que el que tiene carros se establece en este punto y crea aldeas, aldeas, y el foráneo llega al lugar para sembrar. Entonces va a deforestar. Continuamos con la deforestación. A eso se llama carretera interoceánica del sur. Parte de Iñapari, esto es Iñapari, ¿ya? Esta parte es Iñapari. Aquí está. Madre de Dios llega hasta los puertos de Marcona en Ica. Marcona
Marcona en Ica, acá en Matarani, Marcona en Ica, aquí está, Marcona en Ica, Matarani, principal puerto de Arequipa, es Matarani. El Grupo Romero es el dueño del puerto de Matarani. Antes era del Estado peruano, ¿sí? E Hilo en Moquegua. Entonces la carretera interoceánica que nace en Brasil llega a 3 puntos: Marcona, Matarani e Hilo. ¿Ya? Y se está construyendo la carretera interoceánica del norte. Y esa carretera va a llegar a Chimbote y que seguramente va a ocurrir lo mismo, la deforestación, porque va a atravesar la selva peruana, la selva baja y la selva alta del Perú. Transporte terrestre, red ferroviaria. Mira, a ver, aquí tenemos Ferrocarril del Centro. Por lo menos una vez al mes es un tren turístico. Quieren conocer la geografía del país. ¿Cómo es nuestra geografía? Quieren conocer las 8 regiones naturales. Viajen, saquen su boleta, ¿no? Anticipadamente y hagan uso del ferrocarril del centro. Una vez al mes. Y los demás días, es ferrocarril que transporta metales de las unidades mineras. ¿Ya? Está concesionado, principal medio de transporte minerales, ahí están metales, minerales, recorre departamento de Pasco, Junín y Lima. ¿Ya? Mira, aquí está. Mira. Cerro de Pasco, capital de Pasco. Mira, aquí, hasta Huancayo, Huancayo, ferrocarril del centro. Este es el Tren Macho. Este tramo entre Huancayo y Huancavelica es Tren Macho. ¿Ya? Tren Macho, aún administrado por el gobierno regional de Junín. Mira, todos son simplemente, ¿qué es? Unidades mineras. Ferrocarril del centro. ¿Ya? Ferrocarril del sur tiene doble finalidad. Transporta metales y también personas. Es un tren turístico. ¿Ya? Tren turístico. Muy bien. Un tren turístico. Bueno, pues ahí fue concesionado. Ya sabemos en qué gobierno. Y entre comillas, los vivos, empresarios de entre comillas vivos, ahora son millonarios. Cuando uno viaja a la ciudad de Cusco, pues si no tienes suficiente dinero, no podemos transportar. Así es. Pero ese es entre comillas, empresario que vive del Estado peruano. ¿Ya? Muy bien. Aquí hay tren internacional, Arica-Tacna. Se supone que debe funcionar, pero está paralizado. ¿Ya? Había un tren que el gobierno chileno tenía que mantener, entregarnos un puerto y hasta el momento no ocurre y no se aplica el Tratado de Lima, ¿ya? Tratado de Lima, ¿ya? Un tren internacional. No es, esto es Hilo, Cuajón, de Toquepala son unidades mineras. Este es un tren privado. Tren, los minerales de Cuajón, Toquepala, que principalmente es cobre, se transporta a la industria metalúrgica de Hilo y se produce cobre. Y después de producir cobre, al mercado externo. Ese es el rol que tenemos en nuestra patria. Transporte aéreo. Esto ya es importante, chicos. Un país conectado, aquí está, conectado, es moderno, ¿no? El aeropuerto Jorge Chávez, según los entendidos, es súper moderno, ¿ya? En La Libertad tenemos Martínez de Pinillos, en Arequipa Rodríguez Bayón, en Cusco Velasco Astete, ya colapsó por la demanda, por la alta demanda, por eso se está construyendo el aeropuerto de Chincheros, ¿no? Chincheros. Muy bien. Transporte acuático, ya dijimos, es a través de mar, río y lago. El único puerto lacustre es el puerto de Puno. Puerto de Puno, Chucuito. En el lago Titicaca. Fluvial, los principales ríos. Mira, río navegable se supone que es Iquitos. Capital Iquitos. Ucayali, capital Pucallpa. Puerto de Pucallpa. Guayaga, en el río Guayaga se encuentra el puerto de Yurimaguas. Pero ¿qué tienen en común? ¿Qué tienen en común? Pregunta de examen. ¿Qué tienen en común?
Yurimaguas, ¿de acuerdo? Yurimaguas con Iquitos, que el puerto de Yurimaguas e Iquitos se encuentra en Loreto, pero en diferentes ríos, en diferentes ríos. El río Guayaga desemboca, es un afluente del río Amazonas. El puerto de Iquitos, como Yurimaguas, se encuentra en el departamento de Loreto. Madre de Dios, Puerto Maldonado, capital de Madre de Dios, Puerto Maldonado. Por ejemplo, puerto fluvial de Yurimaguas, ¿dónde? En el río, en el curso del río Guayaga. Puerto Mayor, ¿qué es un puerto mayor y qué es un puerto menor? Puerto Mayor, ahí está. Transporte nacional e internacional. Internacional. Transporte nacional e internacional. Puerto menor se utiliza para exportar. Exportar. ¿De acuerdo? Puerto menor, exportación. Puerto mayor, nacional e internacional. En eso radica la diferencia. Talara en la costa norte, Talara y Paita. El principal puerto es Puerto de Paita, ¿no? En la costa central, Salaberry, en La Libertad, Chimbote, en Ancas, Callao, San Martín en Ica, ¿ya? Matarani, dije, el principal puerto del sur es Matarani, ¿ya? Matarani. El principal puerto de la zona central ahora es Chancay, el megapuerto de Chancay, ¿ya? Antes de megapuerto de Chancay era Chimbote, era el puerto de Chimbote. Puerto de Chimbote ha sido desplazado, no, cuando digo exportación es Callao. Callao ha sido desplazado por el megapuerto de Chancay, ¿ya? Entonces en la costa norte el principal puerto es Paita. En la costa central, si no hubiera megapuerto de Chancay, Callao. Y en la sierra, en la costa sur, es Matarani. Y Matarani se encuentra en Arequipa. ¿De acuerdo? Muy bien. Fluvial, los ríos. Nada más. Lacustre, lago. Turismo. Turismo, chicos. Perú tiene casi de todo. Turismo, mira. En Choquequirao, es como Machu Picchu 2, el Chavín de Huántar, la línea de Nazca, eh, Cordillera de los Siete Colores, Machu Picchu, mira, Chan Chan, ahí está Caral, está el Nevado de Huascarán, este es el de los Uros en el lago Titicaca. Quien impulsa, posiblemente en el Perú, que entidad impulsa el turismo, MINCETUR. Dice el Ministerio de Turismo es el encargado de formular, proponer, dirigir, ejecutar y evaluar la política nacional de turismo y artesanía. Tenemos este, lo natural, tenemos legado de las culturas anteriores. Somos un país rico en turismo, en restos arqueológicos, históricos, pero tenemos 2 millones, llegamos hasta 4,5 millones. Después de la pandemia descendió. Y otros países que solamente tienen un mar azul, pero seguridad, tienen 10 millones, 8 millones, 7 millones de turistas. Entonces hay que analizar por qué tuvimos hasta 4 millones, ¿ah? Actividad de MINCETUR, fomentar la inversión turística, ya. Mejorar los servicios turísticos, proteger al turista, esto es importante, proteger al turista, proteger al turista. He visto jóvenes, creen que es extranjero o es turista nacional, pero no es del lugar. Lo que costaba 10 soles, 30 soles. En una oportunidad fuimos a una región, nos llevas al hotel tal, así está como 20 minutos. Nos hizo pasear por arriba, desconocíamos el lugar. Y al día siguiente, resulta que del lugar donde llegamos estaba a más o menos a 7 minutos caminando. Ah, no, o sea, queremos aprovechar el momento y cuando hemos vivido esa experiencia ya no recomendamos volver, pues. Entonces hay que proteger al turista tanto nacional como extranjero. Generar conciencia turística en la población. En una oportunidad estamos llegando al nevado de Jancapampa en Ancash. Teníamos hambre, pues, le dimos a la persona del lugar.
por favor, ¿nos puedes preparar algo con, con alimentos del lugar? No, me voy a mi chacra. Ya pues, no hemos planificado, entonces, después de 3 horas regresamos y la señora estuvo sentada en el lugar. O sea que, entonces falta también de visión empresarial, ver si ves que hay personas que están visitando tu zona y que puedes tener un ingreso, falta ese tipo de forjar cultura de conciencia turística, ¿no? De generar empleo, empresario. ¿Quién no quiere una turismo vivencial al pie de un nevado, ¿no? O en una comunidad campesina? Cómo cultivar, cómo cosechar, promocionar la inversión turística, propiciar la inversión de productos turísticos conjuntamente. Siempre con Agenda 2030, desarrollo sostenible. ¿Ya? Muy bien. Ahí está. Gastronómico. ¿Por qué Perú es considerado como un país con variedad de platos? Ahí está, el ganador, el número uno. Ahí está el personaje que comenzó a impulsar. ¿Qué pasó? Tenemos en el Perú, chicos, ya dije en otro tema, peruanos de origen africano, peruanos de origen árabe, peruanos de origen europeo, alemán, italiano. Tenemos peruanos de diferentes de origen. Entonces cada uno vino con su alimento, con su cultura. Y esa mezcla, esa combinación es mixtura. ¿Hay turismo gastronómico? Sí. ¿Tenemos los mejores platos? Sí, es una realidad. Pero hay que proteger al turista. Tenemos problemas de salud en los huesos, articulaciones, etc. Turismo terapéutico. ¿A quién le gusta? Hay chicos que de su generación que le encanta pues hacer turismo de aventura, ¿no? Turismo comunitario. Mira, turismo comunitario, ¿no? Este es Chaquitagua. Mira, un turista nacional o extranjero, la Chaquitagua, la ley de la palanca. ¿Ves? Turismo vivencial. Turismo cultural, pues tenemos casi todo. Y pero ¿por qué no tenemos 10 millones, 12 millones de turistas? Que hacemos maltrato, pues. Ese es el problema. El más visitado santuario histórico Machu Picchu, Valle Sagrado de los Incas, Sacsayhuamán. Ya en la costa es Reserva Nacional de Paracas, la línea de Nazca. ¿No? Nos quedamos asombrados cómo hicieron ese tipo de trazos si no tenían avioneta. Entonces uno comienza a decir, de repente los extraterrestres. No, fue obra de los peruanos. Utilizaron técnicas que nos hemos olvidado. Nos hemos olvidado cómo se hacía. Reserva Nacional de Tambopata, mira, ve. Monasterio, si vas a Arequipa, seguramente sí o sí tienes que visitar pues Monasterio de Santa Catalina, un monasterio. Este es el lugar más visitado, porque es el pico más alto entre los trópicos, trópico de Cáncer y Capricornio. Resto arqueológico de Pachacamac, ¿no? El circuito mágico de aguas, impulsado por el exalcalde Castañeda Lossi. Muy bien. Clave número uno, geografía es avión. ¿Qué es avión, jóvenes? Dos bueno, dos bueno, ¿ya? Y tres dado, dado. Y cuatro casita, cuatro casas, ¿ya? Estas serían las claves de geografía. Poder judicial, poder judicial, ¿ya? Uno de los tres poderes autónomos. Poder judicial. ¿Qué dice? ¿Cuál es el concepto de poder judicial? Potestad de administrar justicia emana del pueblo. Emana del pueblo. La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce a través del poder judicial. Lo dice el texto. A través de órganos jurisdiccionales. ¿Y cuáles son los órganos jurisdiccionales?
A ver, saberes previos. Mencione por lo menos un órgano jurisdiccional. Un órgano jurisdiccional. Por favor, activen su audio. Un órgano Corte Suprema de jurisdiccional. Justicia. Corte Suprema de Justicia. Correcto. El peso pesado. El peso pesado. Pirámide. Claro, cuando hablamos de órganos jurisdiccionales hay jerarquía. ¿Ya? El que manda, el que tiene jurisdicción a nivel nacional es la Corte Suprema. ¿Ya? Corte Suprema. Corte Suprema de Justicia. Y hasta Corte Suprema. El peso pesado. ¿Por qué, como futuro sanmarquino dice, razona, ¿no? ¿Por qué desean controlar la Corte Suprema? ¿Y por qué desean controlar a los fiscales supremos? Que están arriba, pues se deciden todo. ¿Ah? Órganos jurisdiccionales. Otro ejemplo de órgano jurisdiccional. Debajo de la Corte Suprema. A ver, activen su audio, por favor. Pueden ver también su texto. El objetivo es aprender. ¿Respuesta? ¿Corte qué? Superior. Cortes Corte. superiores. Correcto. Superiores. Cortes superiores. ¿Ya? Muy bien, cortes superiores. Y debajo de cortes superiores. Debajo de cortes superiores. Juzgados Juzgado especializados y especializado y mixtos. mixto. Claro, juzgado de paz. Así es. Juzgado especializado. Mayúscula. Especializado. Y o mixto. Ya no se utiliza, pero vamos a colocar mixto. Muy bien. Ahora pregunto, ¿por qué un juzgado especializado? Porque una provincia tiene mayor población. Y si hay mayor población, necesita tener jueces especializados en lo penal, civil, familia, agrario, etc. Pero si en la provincia tiene menor población, un juez puede tratar diferentes casos. A eso es mixto. O sea, mixto o especializado depende de la población. Y todas las provincias del Perú tienen juzgado especializado o mixto. ¿Ya? Debajo de juzgado especializado, chicos, activen su audio. Juzgados de paz. Juzgado de paz, ¿qué más? Falta una palabrita. Letrados. Letrados. Correcto. Juzgado de paz, letrado. Si decía solamente juzgado de paz, estaría en la base. ¿Ya? Juzgado de paz. Juzgado de paz. Juzgado de paz. Letrado. La carrera en el Poder Judicial se inicia. ¿Dónde se inicia? Ahí es la respuesta. En un juzgado de paz, letrado. En cambio, un juez de paz ha sido electo por la población. Puede ser electo por la población. Está sujeto a revocatoria o remoción. Activen su audio. Revocatoria o remoción. Un juez de paz está sujeto a revocatoria o remoción. Pregunta examen. Revocatoria o remoción. El alcalde está sujeto a revocatoria o remoción. El concejal, el regidor, está sujeto a revocatoria o a remoción. Respuesta. Si hay duda, entonces el profesor interviene. ¿Ya? Un juez de paz está sujeto a revocatoria. ¿Y por qué revocatoria? Porque llegó al cargo a través de un proceso electoral.
El alcalde es alcalde porque llegó al poder a través de un proceso electoral. Es regidor o consejero regional, también llegó al cargo a través de un proceso electoral, elecciones. Entonces, están sujetos a revocatoria. El juez de paz está sujeto a revocatoria. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más dice? Este órgano jurisdiccional tiene autonomía en lo político, administrativo, económico, disciplinario. Su competencia se extiende. Esto es a todo el país, a todo el país. Si es a todo el país, estamos hablando de que influye en todo el país, abarca a todo el país. ¿Y cuál es la respuesta? La Corte Suprema. Todo el país, abarca todo el país, la Corte Suprema, ¿ya? No existe y no puede instituirse ninguna jurisdicción que pueda cumplir esta tarea, excepto, aquí está la trampita, excepto hay justicia militar. Justicia militar, vamos acá. Justicia militar. Hechos realizados por militares, policías, ese hecho será tipificado como delito y luego sentenciado por un juez militar. ¿Ya? Juez militar. Entonces, con excepción de justicia militar, los militares no van a un juez especializado. Será juzgado por justicia militar. Arbitrar es cuando sabemos que la Constitución impide que el Estado sea empresario. La Constitución dice que el Estado no debe ser empresario, debe entregar en concesión. Eso es lo que dice. Por lo tanto, se firma contrato. Aquí está contrato entre el Estado peruano y una empresa transnacional. Y en este contrato dice, cualquier contradicción, conflicto generado será resuelto, dice, mediante un arbitraje. Arbitraje es entre el Estado y una empresa, pero en ese documento que han firmado dice cualquier conflicto será resuelto mediante un arbitraje. Pero si no dice nada, pues irá directamente al Poder Judicial. El siguiente documento dice, mediante un árbitro, ya está. No interviene el Poder Judicial. ¿Ya? Muy bien. Vamos. Principios. Un principio es ley. Principios. Principios geográficos. Principios cartográficos. Principio es ley. Derechos de función jurisdiccional. La labor jurisdiccional o administrar justicia será siguiendo irrestrictamente a los siguientes principios y derechos. Todos, chicos, todos gozamos de la presunción de inocencia. Vamos a suponer que este hombre está inculpado, dando un ejemplo nada más. Este hombre que está siendo procesado se le considera inocente. Vamos a suponer que este es el fiscal. ¿Por qué no te activas? Fiscal. Ya, fiscal. Y aquí está el abogado del inculpado, vamos a suponer. Y después de este proceso, el juez llega, pues, tiene que dictar sentencia. Y los jueces dicen que él es culpable, ¿no?, de ciertos actos realizados por él. Ahora ya es culpable. Será sentenciado a 10 años, a 15 años, 8 años, etc. Pero mientras no haya sentencia judicial, tenemos derecho a la presunción de inocencia. ¿De acuerdo? Muy bien. A no ser condenado en ausencia. Claro, pues, si no estás presente, no te pueden juzgar, pues, ¿no? Si no has escuchado, no has contado con un abogado de tu elección, o sea, no ser condenado en ausencia. ¿Ah? Publicidad en los procesos. Profesor, me parece que me está gustando
estudiar derecho. Ah, ¿te gusta el derecho? Pues asiste a un órgano jurisdiccional de tu distrito o de tu provincia, o si vives en capital de una región, una corte superior, en la puerta de entrada dejas tu DNI, te sientas al fondo y escuchas. Entonces, ¿qué hace un abogado? ¿Qué hace un fiscal? ¿No? ¿Qué hace el defensor del Estado? ¿Y qué hacen los jueces? Ah, publicidad en los procesos. Eso es lo que quiere decir. Salvo que trate temas de seguridad nacional, solamente están presentes los defensores, ¿ya? El fiscal, los abogados, los inculpados y los jueces. El público debe salir de la sala, ¿ya? No dejar de administrar justicia, esto es importante. Un hecho, un acto realizado por un ciudadano no está tipificado como delito, no está tipificado. Entonces el juez no puede dejar de administrar justicia por ese vacío. Tiene que aplicar una norma afín al hecho. Eso es lo que quiere decir. Si un acto realizado no está tipificado, pero el juez dice, "¿Y con qué ley aplico este acto? Afín al hecho, parecido al hecho. ¿Ya? No ser penado sin proceso judicial. Correcto. En un Estado de Derecho, nadie puede ser penado, o sea, sentenciado, sin proceso judicial. Ha sido detenido. Tienes derecho de pedir un informe, el motivo de tu detención, y luego pedir un abogado de tu elección, ¿ya? Pero si, pero si el comisario impide, interpones un habeas corpus, porque está vulnerando un derecho fundamental. Gratuidad, por supuesto que sí. La gratuidad de no tengo dinero para contar con un abogado. Te ponen un abogado de oficio. Un caso que estamos viendo, el expresidente Pedro Castillo no quiere tener abogado, entonces el Estado, el Ministerio de Justicia, pone un abogado de oficio. ¿Ya? Facultad, esto es importante. Tenemos un derecho fundamental, es derecho a la identidad étnica. Yo soy quechua hablante, es un aymara. Soy conivo, shipibo. Entonces, si yo soy shipibo, el fiscal tiene que hablar shipibo, el abogado tiene que hablar shipibo, los jueces tienen que entender el idioma shipibo. La facultad del justificable de usar su propio idioma. Digo, yo quiero entender todo de lo que se me acusa, pero en mi idioma, en mi lengua madre. ¿Ya? Un derecho fundamental. Formular análisis. Esto es pregunta. Formular análisis. Vamos a interponer un habeas corpus. ¿Dónde interponemos habeas corpus? ¿En qué órgano jurisdiccional? ¿En la Corte Suprema? ¿En Cortes Superiores? ¿En juzgados especializados? ¿O en juez de paz letrado? ¿Dónde interponemos el habeas corpus? Activen su audio. Cualquier error en el salón, pero no en el examen. Corte Suprema, Corte Superior, juzgado especializado, juzgado de paz letrado o juzgado de paz. ¿Dónde se interpone el habeas corpus? ¿Corte Suprema? ¿Corte Superior? ¿Juzgado especializado? ¿Dónde? Especializado. Correcto. Juzgado especializado. Ahí interponen. Primera instancia. El juez, el juez, el juez, el juez, ¿de acuerdo? Del juzgado especializado dictó sentencia. No tengo la razón. Esto es, mira, a ver, tiene derecho de apelar a un juez de corte superior, ¿ya? Superior. Eso es lo que quiere decir, formular análisis críticas de la resolución y sentencias judiciales. Puedes apelar. Y el juez superior dice que no tengo la razón. Tema desarrollado. ¿A qué instancia debo elevar mi queja? ¿Cómo se llama esa instancia, jóvenes?
El el intérprete de la Constitución. Respuesta, el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional dice que no tengo la razón. Pregunta para el examen, ¿ah? Entonces, ¿a qué órgano supranacional solicito que mi derecho ha sido vulnerado? ¿Cómo se llama ese órgano del Pacto de San José eh, que mi abogado puede enviar el documento que mi derecho ha sido vulnerado por el Estado peruano? ¿Respuesta, chicos? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Correcto, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hasta ahí llega mi abogado, ¿ya? Entonces, sí tenemos derecho de apelar, de criticar en un estado de derecho. Ahí están los órganos jurisdiccionales. El que tiene alcance nacional es la Corte Suprema. Ya está. Capital Lima. Cortes Superiores, Distrito Judicial. Distrito Judicial. Hay 34 distritos judiciales. Lima, como departamento de Lima, tiene 6 distritos judiciales. Solamente en la provincia de Lima hay 4 distritos judiciales. Corte Superior de Lima Norte, Corte Superior de Lima Este, Corte Superior de Lima Sur, Corte Superior de Lima Centro, 4. Y en Huacho, 5. En Cañete, 6. Hay 6. ¿Y por qué el departamento de Lima tiene mayor número de distritos judiciales? Porque tiene mayor población. Población. Por lo general, un distrito judicial, por lo general, se encuentra, por lo general, en capital, simplemente capital de departamento. Capital departamento. Pero hay departamentos que por el tamaño de su población tiene más de uno. Por ejemplo, Callao tiene 2. Ancas tiene 2. Piura tiene 2. Junín tiene 2. Y los demás departamentos cuentan con una sola Corte Superior de Justicia. ¿Ya? Juzgados especializados, marcas así. En las provincias, en las 196 provincias, ¿de acuerdo? Juzgado de paz letrado, en los distritos, vives en el distrito del Lince, tienes un juzgado de paz letrado. Vives en el distrito de La Molina, juzgado de paz letrado. Vives en Ancón, juzgado de paz letrado. 1892 distritos. Eso ya hemos corregido, hemos adaptado en la separata número 16. ¿Ya? Vamos a explicar la siguiente clase. Y juzgado de paz, centros poblados. Centros poblados. ¿Ya? Esto es importante que manejes para la evaluación a través de a través de la pre o a través de examen de admisión general. La Corte Suprema, ¿ya? Oh, me gana el tiempo. Wow, ya está. Tiene alcance nacional. Listo. El presidente de la Corte Suprema, el presidente de la Corte Suprema es el presidente del Poder Judicial. Eso es lo que quiere decir. Esta reunión es el pleno, está integrado por 20 jueces supremos. Tratas penal, civil, derecho constitucional y social. Es uno solo, ¿ya? No vayas a separar. Penal, civil y derecho constitucional y social. Muy bien. Cortes superiores, ¿dónde? En 34 distritos judiciales. 34 distritos judiciales, ¿de acuerdo? Muy bien. Y dije que Lima tiene 6, Ancas tiene 2, Piura tiene 2, Junín tiene 2 y los demás departamentos o regiones cuenta con un Corte Superior de Justicia, ¿ya? Cada distrito tiene, mira, sala civil penal, laboral, comercial, constitucional, contencioso administrativa y de familia. Resuelve apelaciones de otra instancia, de instancia inferior. Eso es lo que quiere decir. Muy bien. Chicos, ¿juzgado especializado dónde?
solamente en las provincias, nada más. Y apela, ve casos que un individuo ha sido sentenciado como culpable y su abogado, a través de su abogado, ha apelado. Entonces ve casos de juzgado especializado letrado. ¿Ya? O juzgado de paz letrado. Juzgado de paz letrado. Muy bien. Juzgado de paz letrado. Se encarga dice, de procesos de familia, civil, penal, laboral, de mayor complejidad, cuantía de sanción. En ausencia de notario, esta es pregunta, por favor. Esto es pregunta, el juez de paz letrado puede cumplir función de un notario, ¿de acuerdo? Y también ve apelaciones del juzgado de paz, de un juzgado de paz, nada más. Muy bien, ahí está. Los juzgados de paz, donde tienen su sede en centros poblados. Centros poblados. Soluciona conflictos mediante la conciliación. Mi vaquita ingresó a la chacra del vecino de maizal, consumió, entonces tenemos que conciliar. Mira, alimentos, conflictos patrimoniales por un valor de 30 unidades. Más o menos estuve anotando 535. Unidad referencial procesal es 535, más o menos 30 sería más de 16.000. ¿Ya? Conflictos patrimoniales. Un conflicto patrimonial tiene un valor de 15.000. Juzgado de paz. Pero si es de 100.000, no, eso es juzgado de paz letrado. Faltas cuando no existe un juez de paz letrado. Violencia contra la mujer. En la zona rural, en los centros poblados, en los caseríos, aún perdura el machismo. Y ese tipo de problemas se ve en juzgado de paz letrado. Y está sujeto a revocatoria. Eso es lo que dijimos. Los jueces y su labor jurisdiccional. Principios, unidad. Me parece que es una pregunta del boletín. Unidad. Todos los jueces se rigen por un mismo conjunto de derechos y deberes. Exclusividad. Es el único órgano capaz de ejercer función jurisdiccional, ¿correcto? Excepto justicia militar, la justicia electoral, Jurado Nacional de Elecciones, es juez en materia electoral, ¿ya? Y las funciones jurisdiccionales que imparten las comunidades campesinas. Independencia, el juez no debe de recibir ningún tipo de presión interna o externa, pero reciben presión. Los que tienen poder económico presionan a través de sus lobistas. Pero no debe existir ese tipo de presión. Imparcialidad. El juez tiene que ser ciego, aplicar las normas sin mirar quién es el culpable, ¿no? Roles de jueces en los procesos judiciales que se desarrollen con arreglo de la Constitución y la ley en un Estado de Derecho. Decidir en base a la Constitución y en otras fuentes de derecho como la jurisprudencia sobre disputas legales. También pueden decidir la aplicación de medidas cautelares, o por ejemplo, embargo o una presión preventiva. Eso es función de un juez. Ejercicio número 1. 1 dado, chicos. Dado. 2 dado. 2 dado. Dado. 3 casita. 3 casa. Y 4 bueno. 4 bueno. Muy bien, chicos. Llegamos 8:05. Muy bien, nos vemos la siguiente clase, en la semana número 15. Listo, chicos, nos vemos. Chao, chao. Gracias, profesor. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Gracias, profesor, cuídese.